días, sí. Vale. Buenos días. ¿Dudas, preguntas? ¿Cositas que quieran hablar? ¿No? Bien. Vale. Yo quería hablarles del examen. Yo quería hablarles del examen a ver si esto responde. Porque, bueno, parte de la filosofía del examen es que es un examen de entrenamiento. Lo que quiero es que aprendan que creo que es importante y cómo responder correctamente. ¿De acuerdo? Porque no ha ido bien, no ha ido bien. No ha ido bien. Y los cursos también son malos. Por el técnico, pues ahí se ha aprobado. Es verdad que el ejercicio que les dije, el de la práctica, como que lo estudiaron bastante, y se lo hicieron bien. O sea, ese es el mejor hecho, siendo uno de los ejercicios más difíciles. O sea, desafortunadamente todos valen lo mismo, porque así yo pensaba que los favorecía, porque los fáciles, y donde fallan es en cierto modo en los que yo creía que eran fáciles. Entonces digo, bueno, pues voy a contarles pregunta a pregunta, vamos a reflexionar, pregunta a pregunta. Esta era la gramática, era una gramática simplemente de restas de números, porque hace restas de números parentizadas, es decir, que se pueden parentizar las restas de números, y se quiere que sea asociativa por la izquierda, es decir, que el resultado de la traducción dé lugar a unas evaluaciones asociativas por la izquierda. ¿Cómo es habitual? ¿Cómo es habitual? Sí, el profesor podía haber pedido asociatividad por la derecha, también, simplemente como un ejercicio. El primer ejercicio era el de la ambigüedad. Y entonces decía, demuestre que esta gramática es ambigua. Construya dos árboles sintácticos para la expresión 3 menos 4 menos 5. Y desgraciadamente, la mayor parte de la gente me ha mostrado dos árboles sintácticos abstractos. Y no es lo mismo un árbol sintáctico que un árbol sintáctico abstracto, y no es lo mismo que demostrar que una gramática es ambigua. ¿Cuál es la definición de gramática ambigua? ¿Cuál es la definición de gramática ambigua? Que puede ser diferentes árboles y puede ser diferentes cosas. Exacto, exacto. Y una gramática es ambigua cuando la misma frase, cuando existe una frase, vamos a ser precisos. La pregunta es casi más de las bases y los fundamentos de compiladores que de compiladores, es casi de computabilidad. Una pregunta más de computabilidad que de esta asignatura. Bueno, esta asignatura, evidentemente, porque se basa totalmente en computabilidad. Pero efectivamente, cuando existe una frase en el lenguaje, si existe una frase en el lenguaje, una frase que tiene dos árboles sintácticos. Claro, cuando yo muchas veces digo árboles sintácticos y a veces le he dicho árbol sintáctico abstracto, ¿cuál es la diferencia entre un árbol sintáctico? Bueno, también, otra forma de decirlo es que tiene dos derivaciones a izquierda. Esta notación es la leftmost, que se dice en inglés, leftmost derivations. Lo han usado, ¿no? Lo conocen. O rightmost derivation. Porque, ¿qué diferencia hay entre un árbol sintáctico y un árbol sintáctico abstracto? ¿Cuál es el árbol sintáctico? El árbol sintáctico es el árbol de la derivación. Es lo que a veces yo he llamado para reforzarles que es distinto árbol sintáctico concreto. ¿De acuerdo? Y cuando se les pide demostrar que es ambigua, tiene que ser el árbol sintáctico concreto, porque si ustedes me ponen, sí, es ambiguo porque este árbol, menos 3, menos 4, mira, este árbol es un árbol abstracto,
¿realmente puedes construir ese árbol a partir de la gramática? Demuéstramelo. Pero si me lo tienes que demostrar, me tienes que hacer un parser. Pero si me tienes que hacer un parser para una gramática que es ambigua, vas a sufrir. ¿Se entiende? Yo sé que ese árbol, por supuesto, tienes razón, ese árbol abstracto se puede construir a partir de la gramática, pero el ejercicio lo que te pide es que tú demuestres que hay una frase, que esa frase tiene dos árboles sintácticos. ¿Vale? Entonces, realmente casi que da pena porque lo que tienes que construir es un árbol que casi qué diferencia hay entre esto y esto, casi ninguna. Pero este es un árbol sintáctico. ¿Por qué? Porque tiene las reglas de producción. Dice, E produce E menos E. Y esta E produjo E menos E. Y esta produjo el 4 y el número 5. ¿Se entiende? Y eso es una respuesta correcta. Ese es un árbol sintáctico. Fíjense que una derivación a derechas no es un recorrido del árbol a derechas. Y una derivación leftmost a izquierdas no es sino un recorrido del árbol a izquierdas, ¿verdad? Por eso se dice, da lo mismo que es una leftmost derivation, una rightmost derivation o un syntax tree. Es lo mismo. Con cualquiera de las dos cosas estás definiendo el árbol sintáctico. Concreto. Fíjense, de nuevo, no me vuelvan a confundir parsing tree o syntax tree, que es el término para el árbol sintáctico concreto y para la derivación, con el árbol sintáctico abstracto, que es un constructo que hace el programador para tener una representación de eso. ¿De acuerdo? Una posible demostración también hubiera sido, me construyo un árbol, me construyo una gramática para early 10 de esta misma gramática. ¿De acuerdo? Digo, con early 10, soporta gramáticas son igual, lo corro y veo que salen dos resultados. Pero eso sería dos, que escribir simplemente el árbol sintáctico concreto. Escribes un árbol sintáctico concreto, escribes el otro árbol sintáctico concreto y ya lo tienes. ¿Se ve? Sí, pregunta. Con las derivaciones también. Con las derivaciones también lo doy por correcto. Vale. Pero la inmensa mayoría, de verdad que ha sido uno de los menos cero en casi toda esa pregunta. Y han perdido 2 puntos en esa pregunta porque pusieron el árbol sintáctico abstracto. ¿Se ve? ¿Cuál es el error? Vale. Muchas veces son problemas de términos y de lenguaje, ¿vale? Como en este caso, casi un problema de lenguaje, de concepto, hay que demostrar que la gramática es ambigua, ¿vale? Tengan cuidado con estas cosas porque, claro, pierdes 2 puntos aquí, pierdes 2 puntos aquí, ya casi lo vas a sacar un 6, ¿vale? Y luego la otra es difícil, la hace bien, pero es difícil y es fácil meter casarlos en algún lado. Vale, venga. Típica de... Bueno, las he comentado, ¿no? Eso. Removing ambiguity, que era la pregunta número 2. Otra en la que fallaron estrepitosamente la mayoría. Encuentre una gramática ambigua, no ambigua, equivalente. Y claro, quizás la culpa es mía, o bueno, también no hemos tenido tiempo, es decir, estamos casi todavía en la primera parte del curso, y entonces hay muchas cosas que profundizar y muchas cosas que aprender, pero resulta que la mayor parte ha dicho, sí, esto es muy fácil. Es decir, vas y le pones tanto por ciento left y ya está, has resuelto la ambigüedad. Pero claro, ¿cuál es la respuesta? Eso no es una gramática, eso es un programa JSON. Eso es un truco que se puede hacer en los programas JSON, BSON, LR, etcétera, etcétera, que como se basan en el algoritmo de análisis LR, en el algoritmo de análisis LR tú puedes hacer eso. Pero si, por ejemplo, estuviéramos usando Nearly.js, eso no funcionaría, porque Nearly.js no dispone de la directiva tanto por ciento left. En definitiva, eso no es una gramática.
¿Qué es gramática? Es lo que tú muy bien dijiste, es un día que yo pregunté qué era gramática. Es una tupla que tiene alfabeto, variables sintácticas, reglas de producción y símbolo de arranque. Y entonces lo que se está pidiendo aquí es una gramática. ¿De acuerdo? Luego, tanto por ciento left para resolver el problema de la ambigüedad vale como programa, vale para la siguiente pregunta. Pero no es una gramática. Lo que se quiere es una gramática que sea equivalente. Ha habido gente que sí lo ha abordado, que ha intentado hacer una gramática, y algunos que lo han conseguido, pero pocos. ¿Vale? ¿Se ve? Entonces, claro, han fallado también estrepitosamente. ¿Vale? Un ejemplo de gramática. Bueno, les voy a enseñar un par de trucos para resolver ambigüedades. ¿De acuerdo? En gramáticas. Cuando hay una gramática así. Ya, en cierto modo, lo hemos visto muchas veces, que cuando tú quieres darle prioridad a una cosa, lo que haces es intentar que caiga en la parte más moderada del sintáctico. Porque, como siempre construyes la semántica de las hojas hacia la raíz, o habitualmente, ¿de acuerdo? Porque no siempre, pero habitualmente construyes las hojas de la semántica hacia la raíz. Entonces, digamos, este árbol es mejor para nosotros porque queremos que sea asociativo a izquierdas. ¿Y porque es mejor? Porque la asociación a izquierdas va a ocurrir antes si decimos este es el número 3, este nodo tiene como semántica el número 4, y este nodo va a tener como semántica el número 3. El 4 y vamos a asociar a izquierdas. Entonces, como ya sabemos que la idea es hundir los árboles sintácticos o abstractos también. Al final, el hundimiento del sintáctico concreto se traduce en el hundimiento del sintáctico abstracto. Hundirlos como a nosotros nos interesa. En este caso, queremos hundirlo a izquierdas. Ahora, y romper la ambigüedad. Entonces, la idea es retrasar, en este caso la idea es retrasar todo lo que se pueda, digamos, el hundimiento a izquierdas. Eso significa, por ejemplo, se puede lograr metiendo una variable sintáctica intermedia, entre la del símbolo de arranque y la... ¿Vale? La idea es que en la anterior, el menos... La idea es que esta es ambigua. ¿Por qué esta es ambigua? ¿Por qué esta gramática es ambigua? Porque el menos puede ser cualquier menos dentro de la cadena. Si tú tienes 2 menos 3 menos 4 menos 5, ¿qué menos es este que está aquí? ¿El primero? ¿El segundo? ¿El tercero? 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6. Pues puede ser cualquiera, porque esto es una expresión y esto es una expresión. Esto es una E, ¿verdad que sí? Que lo podría derivar. Esto también. Pero también podría decir, este es el menos, porque esto es una expresión y esto es una expresión. El menos es el que le dé la gana a uno con esa gramática. Porque puedes elegir, porque cualquiera de ellos es una expresión. ¿Se ve? Y esa es la ambigüedad. La ambigüedad, y puedes elegir el menos que te dé la gana. ¿Se ve? Y entonces tú dices, no, entonces, ¿cómo voy a hacer en la que no se pueda elegir el menos que te dé la gana? Yo voy a decir qué menos quiere. Si quieres menos primero, pues menos último, menos de 3. Y entonces, en este caso, ¿qué nos interesa? Que sea el menos primero o el menos último, si lo que queremos es la asociatividad a izquierdas. Podemos elegir, por ejemplo, 2 reglas fáciles, es decir, voy a modificar la gramática para que solo se pueda ir por el primer menos o porque solo se pueda ir por el último menos. Si yo quiero asociatividad a izquierdas, desde el símbolo de arranque, ¿se me entiende? Es decir, que cuando diga expresión menos
algo. O puedo decir expresiones algo. Puedo introducir una variable sintáctica, algo. Todavía no lo tengo muy claro. Pero digamos que mi idea es, este menos es el último. Bueno, perdón, digo, o este menos es el último, este menos es el primero. Puedo ponerla más o menos así, pero intentar que el menos sea el primero o el último. ¿Se ve? Si yo hago la regla así, y pongo que algo no puede tener, ahora, ¿cómo puedo decir ese menos es el último o que ese menos es el primero? Pues diciendo, en algo no pueden haber menos. Algo es una variable sintáctica que significa expresiones, pero en las cuales no aparecen menos. O sea, aparecen menos o aparecen entre paréntesis, con lo cual ya decimos nada. ¿Sí? Esa es la filosofía. Entonces, algo es un sitio, es una categoría gramatical nueva, que dices, y con eso ya voy a hundir de alguna manera a mi gusto, dependiendo de lo que haga, hacia un lado o hacia el otro. Si yo elijo esta versión, ¿cómo se van a hundir los árboles? ¿Se lo imaginan? Es un poco difícil, porque desde la regla tienes que hacerte el tin, derivo, ¿y cómo se va a hundir el árbol? Si algo solo genera un número, se hundiría a izquierda. Claro, si algo solo genera un número, el árbol se va a hundir a izquierdas y va a asociar a izquierdas. Si el algo lo pongo por aquí, y, perdón, aquí puse T, no olvido de la dislexia, es decir, E, ¿vale? La dislexia. Y el algo es algo que solo puede ser números o expresiones entre paréntesis. ¿Por dónde se va a hundir el árbol? Por la derecha. ¿Lo ven? ¿Lo ven todos? Si no, hago el dibujito, hago las cuentas. Sí, vale. Sí. Imagínate que cojo esa y digo, claro, vamos a completar. Vamos a ver aquí, porque yo creo que ellos solo tienen aquí visión en este lado de la pizarra. Pero digo, si tú coges este menos algo y dices, algo solo puede ser número. O expresiones entre paréntesis, porque claro, tienes que considerar. ¿Vale? O sea que esta es la nueva gramática. ¿Vale? Entonces, fíjate que si yo voy a hacer el mismo árbol de antes, no me acuerdo cuál era la frase, 3 menos 4 menos 5, ya, es el menos algo, pero algo ya solo puede ser un número. Y entonces, claro, si es 3 menos 4 menos 5, este algo es que tiene que derivar en el número, porque o metes paréntesis, en la cadena 3 menos 4 menos 5, no hay paréntesis. Entonces, algo tiene que ser el 5. Narices. Fíjate que no puedo vacilar, porque en cierto modo, este menos tiene que ser el último menos. ¿Lo ves? Ahora estamos rompiendo la ambigüedad diciendo el menos siempre es el último. ¿Lo ves? También tiene que generar solo algo. También tiene que generar algo. Ay, perdón. Se me ha olvidado, sí. Estábamos yéndonos al problema y se me ha olvidado de poner la regla. Y por supuesto pueden no haber menos. Y si no hay menos, es lo del número solo. Vale, bien. Seguimos. Entonces, ¿y ahora qué? Ahora sí es el menos algo y ahora ya sale el 3, 4, ¿qué era? 3, 4. 3, 4, 5. ¿Se ve? Luego, si tú dices el menos es el último, asocias a izquierda. Y si dices el menos es el primero, es lo que estás diciendo aquí, si algo solo puede ser un número, es nuestro razonamiento. Pero un número, ¿te parece? ¿Ustedes me entienden? ¿De acuerdo? Si algo no puede tener menos, este menos es el primero.
Pero entonces el árbol, ¿cómo se une? Para derecha, que en ciertos casos puede ser. Fíjate que si el operador en vez de menos es el operador elevado, y el operador elevado es a derecha, es justo lo que te interesa. La regla debería de ser esa, no la regla de... ¿Se ve? Vale. ¿Preguntas? ¿Me pareció? Sí. ¿Cómo entraría en esa gramática nueva un paréntesis? Si tuviéramos, por ejemplo, entre paréntesis. Si tuviéramos, por ejemplo, 3 menos 4, entre paréntesis, Sí. menos 4 menos 3, entre paréntesis. 3 menos 4. Menos 5 menos 5. No hay problema. Vale. Porque, vamos a ver, de hecho, tú ya mismo lo puedes, no sé si lo ven por ahí, voy a volverla a copiar un poquito para la izquierda, ¿vale? Bueno, la tienen aquí mismo, solo que la llamé, a algo lo llamé T, ¿vale? De acuerdo, pero es la misma gramática, para que la tengan en pantalla. Voy en ambiguity, ahí está la gramática, ¿de acuerdo? Como ves ahí, ya no me he olvidado de poner el T. Borro esto. Y el resto es 3 menos 4 menos 5 menos 6. ¿Vale? Mira, una pregunta, te voy a hacer una pregunta solamente. Así en plan, para ver cómo pillas. Fíjate que T es lo que antes llamábamos algo, que es expresiones que no tienen menos, salvo que estén dentro de paréntesis. ¿Verdad? Pregunta para ti. ¿Esto es una T? 5 menos 6 entre paréntesis es una T. Sí. Eso es lo que tienes que hacer rápido. 5 menos 6 es una T. Sí. Claro. Ya esto me dice. Vale. Eso es una T. Esta también es una T. Pero en concreto, como es una T, es una E. Luego, ya veo clarísimo de ahí que esto es E menos T. Y que la T se va a convertir en eso. ¿Verdad? Es decir, y claro, la T pues paréntesis, E paréntesis. Sí, la T es paréntesis, E paréntesis. ¿Ves? ¿Hace falta que les cuente todo el cuento? ¿Verdad que no? Muy bien, muy bien. Porque eso es como tienen que razonar. Ahí es rápido, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Más preguntas? Vale, pues aquí también tanto por ciento left no es una gramática, ¿de acuerdo? De hecho, eso se llaman, quiero decir, los programas que son como NearlyJS, como JSON, como Python, como tal, son gramáticas aumentadas. A veces se dice, son gramáticas aumentadas con acciones semánticas y directivas. Y tienen un nombre, se les llama esquemas, translation schemes, esquemas de traducción. ¿De acuerdo? O sea que entonces me han respondido bien con el esquema de traducción. Es un esquema de traducción correcto, pero no es una gramática. Vale. Yo creo que he discutido ya. Lexical análisis. Aquí muy bien en general, pero el fallo más importante ha sido en la expresión regular para los comentarios multilínea. ¿De acuerdo? Los comentarios multilínea, prácticamente todo el mundo ha fallado en los comentarios multilínea. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado, lo del greedy y el lazy en los operadores de repetición? Y en los comentarios multilínea es muy importante poner que el operador de repetición sea lazy, porque si no coges multi comentarios. Es decir, voy a poner el ejemplo. Primero vamos a intentarlo. Hay múltiples errores.
A veces también en el número se equivocan, pero es como menos. Uno de los típicos errores con el número, voy a empezar por el número porque es más fácil de contar el típico error con la expresión regular del número. Bueno, hay varios típicos errores con la expresión regular del número, pero uno de los que es más, me parece más relevante, que también alguna vez hemos hablado, es el tema del signo. El tema del signo en el número. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imagínense que tenemos una expresión como 2 menos 3, que forma parte de nuestro lenguaje. 2 menos 3. ¿De acuerdo? Y ustedes ponen en la expresión regular de número menos más interrupción, porque puede o no venir el dígito, y luego pueden poner como barra de más, luego viene un punto. Bueno, si estamos en JSON no habría falta de poner la barra inicial, pero si estamos hablando de expresión regular en términos genéricos, pues pongo la barra inicial, ¿vale? Para que quede claro que es una expresión regular. Entonces puedes poner, y esto es muy correcto, luego viene un punto, luego viene una matiza que puede ser dígitos si le permitimos al señor que ponga un punto y no ponga nada más. Y luego viene la parte exponencial. La parte exponencial puede llevar también un signo, perdón, menos más, porque es opcional, ¿de acuerdo? Y, perdón. La parte exponencial es la letra E, si son mayúsculas, ¿de acuerdo? Un signo opcional, una serie de dígitos y toda la parte de la exponencial es opcional, y toda la parte toda la parte de la matiza es opcional. Vale. ¿Se ve? Más o menos. Quiero decir, incluso puedes cambiarlo un poco y decir, a mí me gusta más de esta reforma. Sí, responde. Digo, pregunta. ¿Se supone que el menos del signo podría cumplir con el menos unario del lugar? Muy bien. Lo he hecho cuando. Para. Muy bien. Pero ese es el problema. El problema es que tú acabas de señalar. Porque luego pones primero y dices, en el caso de este retorno num, supuesto que tuviéramos en el programa JSON. ¿De acuerdo? Retorno num. Y luego dices, si vemos menos, retorno. Señores, ¿qué va a pasar cuando vea 2 menos 3? Que va a ver el token 2 y va a decir, perfecto, token número, es un 2. Y luego se va el analizador léxico está en un bucle. Casa con esta expresión regular, devuelvo este token. Casa con esta expresión regular, devuelvo este token. ¿De acuerdo? Casa con el 2, devuelvo el token número. Dice, ay, mira, y también vuelvo a casar con menos 3. Devuelvo el token número menos 3. Luego hay dos tokens, el token 2 número, el token número 2 y el token número menos 3. ¿Es eso lo que queremos? No, eso no es lo que queremos. Nosotros queríamos 3 tokens. Queríamos el token número 2, el token menos binario, ¿de acuerdo? Operador, y el token número 3. ¿Se sigue? O típico error también que han cometido en este ejercicio. ¿Vale? Los que no pusieron el signo, no pongan el signo. Intentar atrapar el signo menos, lo dijimos creo que en clase en algún momento, tiene cierta ambigüedad porque tiene dos significados el signo menos. Es el de menos binario y el de menos unario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nuestro lenguaje permitiera, que no lo permite, el del examen no se puso,
2 menos 3, este menos sí es unario. Eso es correcto, porque es 2 menos el opuesto de 3. Bueno, es una expresión que tiene sentido. Y este menos sería un menos unario, y este menos sería un menos binario. ¿Vale? Y ese menos sí que se acaba pegando al número, en cierto modo. Pero incluso no se debe, incluso en esos casos, incluso cuando tienes un lenguaje así, no lo hagas en el analizador léxico. ¿Por qué? Porque el analizador léxico es un tonto, con perdón de los analizadores léxicos. Porque el analizador léxico no conoce todo el significado de la frase. Hay que dejárselo a alguien superior, al analizador sintáctico que entiende un poco más, al analizador semántico que entiende todavía más. ¿Se ve? Luego no debe de tomar esas decisiones. Es un menos. Ahí viene un menos. Que tú decidas lo que es, si es unario, si es binario, señor analizador sintáctico, la gente que está por arriba. ¿Vale? ¿Se ve? Vale, este es uno de los errores típicos aquí. Otro de los errores típicos, o tomen nota para no volver aquí, porque volveré a preguntarles todo esto otra vez, ¿de acuerdo? Y entonces me van a responder bien la próxima. Quiero que me lo prometan. Entonces la versión correcta sería eliminar la posibilidad de que haya... Sí, ya, con esto ya no hay confusión. Se acabó la confusión. Vale. Otro típico error en el análisis léxico. Comentarios muy bien. Esto es más comprensible también, porque el operador, por cómo funcionan las expresiones regulares, quizás tendríamos que... Pero ya habíamos dicho que los operadores de repetición en las expresiones regulares en JavaScript y en la mayor parte de los lenguajes de programación son greedy, son ansiosas e intentan casar con lo máximo que puedan casar. Te devuelven el matching más largo, sí, tal. Y eso significa que cuando llegas a la expresión regular dices, bueno, voy a poner la expresión regular, bueno, vamos a ponerle barras de división, lo escribo al estilo JSON ya directamente. Entonces, un comentario empieza por una barra de división, luego le sigue un asterisco, luego los tengo que escapar los dos. Bueno, en la barra de división en JSON no es necesario del todo escaparlo, pero en una expresión regular normal siempre sería necesario escaparlo. ¿Vale? Porque es justo indicar comienzo de expresión regular y final de expresión regular. ¿Se ve? Y luego, bueno, esto termina en un asterisco y termina en una barra de división. Así son los comentarios en JavaScript y en muchos lenguajes. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay en medio? No, texto. Cualquier carácter. Sí, o porque hay alguna gente que está más despistada todavía y pone barra W o algo así. Pues si me pones barra W más, entonces yo solo puedo poner letras y números dentro de un comentario. Pero nosotros dentro de un comentario sabemos que podemos poner espacios en blanco, puntos y comas, ¿de acuerdo? Pero en cierto modo es cualquier carácter, ¿no? No, cualquier carácter, ¿cómo se dice? En regulares, en las expresiones que con palabras es cualquier carácter. Punto asterisco, vale. Primera aproximación, punto asterisco. Pero todo casa con... pues entonces para decir cualquier cosa tendríamos que decir punto o barra de carga asterisco. ¿Vale? Y esta es la que han respondido muchos, que estaban bien puestos y tal. Pues esto es un comentario. Sí, venga. Habría que indicar también que de esos caracteres no se haría el asterisco ni la...
Efectivamente. De alguna manera, habría que decir esos caracteres no se repiten en la barra. ¿Por qué? Porque el asterisco que está aquí es el operador asterisco. O sea, es el operador asterisco de repetición. Y es greedy. Y como es greedy, ¿qué le va a pasar? Y va a decir, yo me voy para adelante todo lo que pueda. Y entonces, cuando tú tengas un comentario como este, 2 menos un comentario, vamos a poner aquí, 2 un comentario menos otro 3, supónganse que le doy una frase como esta. ¿Con qué creen que va a casar esta expresión regular? Empiezo aquí y díganme cuándo paro. ¿Me paro aquí? Paro aquí. Va a casar con todo esto. Y se va a tragar el menos, que no debería. Y los blancos que están ahí alrededor del menos. Porque se casa con esa expresión regular. Eso empieza con una barra de división, le sigue un asterisco, le sigue una repetición de caracteres, viene un asterisco y viene una barra de división. Y ya está. ¿Vale? Luego hay que evitar eso. ¿Cuál es la solución? La comentamos cuando hablábamos de las sentencias. Lo que pasó. Hacerlo lazy. Si lo haces lazy, ya se va a la más corta y ya se para aquí. Y ya todo eso no existe. ¿Se ve? ¿Entiendes? Algunos errores típicos en el análisis. No, comentan, ¿de acuerdo? Lazy, greedy, muy importante en las strings, en los comentarios y en algún que otro sitio. Muy importante en el análisis léxico del orden de las expresiones regulares. Si ustedes hubieran puesto el signo menos más y lo hubieran hecho mal en el número, pero hubieran puesto la expresión regular del menos, bueno, que cuando el menos antes del número, ¿qué habría pasado? ¿Se entiende la pregunta? Porque como no estoy escribiendo en la pizarra, pues entiende la pregunta. Digo, pongo en el analizador léxico el menos primero y el número debajo, pero lo pongo mal incluso. ¿Funcionaría bien? Sí, funcionaría bien. Funcionaría bien. Porque ahora el número no llega. Bueno, sería está chunguillo, tío, porque nunca vas a pillar el menos en el número. Pero justo eso te salva, ¿de acuerdo? Y le ha pasado a alguien que por casualidad lo escribió antes y digo, vale, no te lo pongo como mal del todo porque bueno, esto puede llegar a funcionar, ¿de acuerdo? ¿Se ve? El orden es muy importante. Sí, una cosa que hacen también es lo del barra S, poner un solo barra S. Y eso no está mal, está bien. Poner barra S para los espacios y no hacer un return, está bien, es correcto. Y funcionará, es el léxico. Pero conociendo un poco cómo funcionan los analizadores léxicos por dentro, es mejor que pongas un barra S más y te tragues todos los blancos de una, porque está en un bucle continuo y entonces va a ser bucle, llamo al motor de expresiones regulares, me devuelve el matching, llamo. Entonces si hay 4 blancos, va a llamar 4 veces al motor de expresiones regulares, el analizador léxico.
mientras que si le haces un /s más, solo hay una llamada. ¿De acuerdo? O sea que esto ya es casi de optimización, si quieres, no es porque lo que es a efectos de funcionar, funcionará igual uno. Sí, otra cosa que parece es que ellos, dices, aquí me saben que poniendo YY-text, esto retorna a lo que casó. YY-text es una string que contiene lo que casó con la expresión regular, ¿de acuerdo? Entonces, si tú pones punto, return YY-text, lo que estás diciendo es cualquier otro carácter que me venga, cuando pones punto, return YY-text, lo que estás diciendo es cualquier carácter que no sea el retorno de carro, lo sueles poner siempre al final. Y entonces esta es una forma de decir, no retornar ni el menos, ni el paréntesis abrir, ni el paréntesis cerrar, porque el paréntesis cerrar casa con puntos, sí. El paréntesis abrir casa con puntos, sí. El menos casa con puntos, sí. Retorno YY-text. Retorno menos, retorno paréntesis, retorno... ¿Se ve? Así es como funciona el YY-text. Bueno, entonces ya habíamos discutido un poco cómo era la gramática. O sea que ahora el analizador sintáctico, que curiosamente, ya les digo, es la pregunta que mejor han respondido. Eso sí, digamos que un poco de flexibilidad, es decir, me han respondido un poco con el texto de la práctica, me han generado un árbol completo esprima. Chicos, para esto no hace falta un árbol esprima, que es mucho más simple, ¿de acuerdo? Lo puedes hacer con un árbol más sencillito, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta es la gramática, ya hemos roto la ambigüedad, ¿de acuerdo? Porque se pedía romper la ambigüedad y luego sobre la gramática nativa, ¿vale? Mucha gente lo que ha hecho es con el tanto por left y eso lo considero bien, ¿de acuerdo? Eso está puntuado a tope porque si luego no tienes errores de otro tipo, pero que digamos que eso no lo considero una mala respuesta. Pero digamos que se pedía sobre la gramática ya no ambigua, para que lo pudieras hacer, por ejemplo, en Darwin lo podrías hacer. Entonces, nada, esto sí que yo creo que todos más o menos, todos no, la inmensa mayoría lo ha hecho bastante bien. Hay que tener la librería, ¿no? Que hay que cargar. Entonces, aquí la acción es construir un nodo literal. Aquí yo simplemente el nodo número, un nodo número, que es una cosa, o aquí construir el nodo minus, aquí se devuelve el mismo árbol que tengas en la E, y aquí ni siquiera he puesto la acción semántica porque ya JSON y todos, lo que la acción semántica por defecto es, si no pongo acción semántica, es devolver $1, es decir, es devolver el árbol de la T es el árbol de la E, ¿vale? ¿Se ve? Pero eso es la parte, digamos, y aquí hay que poner un return porque ese es el resultado del analizador léxico. Fíjense que aquí es $, igual, y no return, pero algunos lo sacan muy bien de la sintaxis. Ponían un return aquí, o sacaban el $, fuera, cosas así, pero bueno, en general casi todo el mundo se acordaba de cómo era la sintaxis. Bien. Ya digo, lo han hecho bastante bien, que en cierto modo es el núcleo. Esto es lo de las expresiones regulares, ¿ven? Aquí ya el analizador léxico se puede poner dentro del mismo JSON, y aquí lo he puesto dentro del mismo JSON. ¿Ven cómo ponemos el lazy para las expresiones y no le ponemos el signo al este? Y ponemos para el punto el YY-text, porque el menos aquí queda por debajo del... Aquí sería irrelevante. ¿Lo ven? Y en el código de soporte, pues realmente, como era tan poco código, lo he puesto también ahí, que lo pueden poner al principio poniéndolo del tanto por ciento y ahorita tanto por ciento. El num, que es un árbol, hoja, pues es un árbol que tiene type igual a number y valor el number. Y un byte minus, ¿qué es? Type igual a minus, ni siquiera te le pongo nada mal, para que sean dos corpos, type igual a minus, que el mismo izquierdo y el disco derecho. Ya está. ¿Ven?
35 líneas. Vale. ¿Se ve? Casi que este es el que menos que hay que discutir porque es el que mejor han hecho. Translation. Pues translation, chicos, un recorrido de árbol, ¿eh? No de llamar a Codegen, extraverse, que bueno, vale, de acuerdo, pero no es el tal. Es decir, aquí demuéstrenme que saben recorrer un árbol, ¿vale? Es una cosa tan fácil como esta. Si es menos, traduzco el izquierdo y el traduzco el derecho y retorno. El izquierdo menos el derecho. ¿Por qué? Porque la solución de 3 menos 2. Hay mucho que explicar. Y si es de tipo número, la traducción de 4 es 4. ¿Se ve? Y luego, si quieres, a nivel de la entrada, si le doy una entrada como esta, 3.2 es 0 menos 1.2, un comentario multilínea con barra R dentro y un 1, ¿de acuerdo? Pues la traducción será poner el console log con el translate de T. Ahora saldrá, si lo corremos, si corremos esto, a ver si lo tengo aquí. ¿Dónde estoy? Sí. Vamos aquí. Vamos aquí. Clear. Ese. Bueno. Fíjense cómo lo tenía ahí la entrada. 3.2 menos 1.2 menos menos un comentario y un... Entonces si hago punto use pues claro, me forma un arbolito que tiene de el menos arriba, se ha hundido a izquierdas, ¿lo ven? El hijo izquierdo está hundido, es el 3.2 menos el 1.2, en la parte derecha aparece el 1, ¿de acuerdo? Y la traducción, que también la soltamos por standard output, la otra salió por standard error, ¿vale? De manera que si yo lo redirijo solo standard output a salida.js, lo que queda en salida.js, cat salida.js es el console log, la expresión. Y si hacemos un nodo de salida, pues nos da el resultado. ¿Preguntas? Al final, lo que hago es construir un árbol para toda la tal y luego le prefijo el console log. Sí, lo doy por bueno, eso lo doy por bueno. Pero digamos que sí, por supuesto, podía haber puesto una regla más, aquí efectivamente, y que es lo que muchos de ustedes han hecho, y lo doy como solución correcta. Y no quiero decir que esto, lo que pasa es que es lo que decía antes de matar hormigas a cañonazos, es decir, no te líes a la hora de hacer el programa. Y entonces aquí podríamos haber puesto una regla que diga, bueno, de hecho está, en vez de la regla ES, uno podría decir ES construye un nodo que se llama program que tiene el membership, etc. Yo no voy a construir porque no necesito un árbol que exprima o tal. Yo sé que tengo que tener un console log. Entonces pongo un nodo program y hace que el nodo program su función es console log. ¿Se ve? ¿A qué necesita el membership? Object. Es como ir con super alfa. Caso es tan complicado que tiene que traducir cosas complicadas y super verdad, pero entonces aquí ya simplemente yo al final se lo resuelvo y digo todo lo que me salga del árbol que está por debajo, llevo un console log arriba. ¿Se ve? El tampoco, cuando vuelva a hacer esta misma pregunta, no se ve bien. Hagan un diseño flexible, además, así yo creo que aplicar un patrón. No que están repitiendo lo que hicimos en la práctica X, sino que han utilizado un patrón que son capaces de aplicar ese patrón mental en otro tipo de situaciones. ¿Se ve? Es lo que se trata de la actividad. Y después ponen los nodos que hizo
el nodo, o sea, la función que hizo para construir un nodo. ¿Quieres ver? Sí. Están aquí en la parte de arriba, en un programa JSON, tú puedes poner código de soporte en la parte de arriba y en la parte de abajo. En la parte de arriba hay que poner los intercambios. Entonces, el number es retorna un objeto que tiene el tipo number, el tipo de number, bueno, el valor del number, el parámetro pasado, y minus se retorna un objeto que el tipo lo llama minus. Es decir, normalmente cuando habíamos visto los árboles de JavaScript o los árboles de otros compiladores, el type suele ser un identificador, ¿de acuerdo? Por aquí yo diría, yo quiero que cada tipo de nodo sea una clase, y vamos a una clase de lenguaje para representar ese tipo de nodos. Y entonces, aquí vamos a hacer un rapidito, como os he dicho, ¿de acuerdo? No necesito ni siquiera la cadena que representa el tipo. Es decir, ¿qué tipo de representar el tipo menos? ¿Se lee bien? ¿Vale? Entonces está en menos, y izquierdo el parámetro que me pasa como left, y derecho el parámetro que me pasa como right. ¿Vale? Pues nada, yo tengo 42 exámenes, me parece, de los cuales hay 11 aprobados. ¿Vale? Eso contando 475 como aprobado. Vale. O sea que no ha ido bien, vale. Lo dejamos aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta más?